Hola, buenos días. El día de hoy veremos la Constitución de 1857, las leyes de reforma, la Guerra de Reforma y el Segundo Imperio con Maximiliano de Habsburgo. La Constitución de 1857 iba en contra de los intereses de la Iglesia Católica, redactada por el Congreso Constituyente durante la presidencia del liberal Ignacio Comonfort, predecesor de Benito Juárez. En la redacción de esa Constitución imperó el espíritu liberal, que consagró numerosas libertades civiles igualitarias para los ciudadanos, sin distinción. Iba en contra de los intereses de la Iglesia Católica y conservadores, por lo que el Partido Conservador se opuso a su aprobación, desencadenando así la polarización social y los enfrentamientos políticos que luego dieron pie a la Guerra de Reforma o Guerra de 3 años, que culminó con la derrota de los conservadores y la instauración del gobierno liberal de Benito Juárez. El pensamiento liberal se produjo tras el fin de la dictadura de Santa Anna. Obedece al espíritu liberal que había gestado paulatinamente desde los tiempos del Imperio Mexicano, cuando Comonfort asumió la presidencia interina en 1855 y convocó a un Congreso Constituyente para redactar una nueva constitución, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Ayutla. El Congreso Constituyente convocado por los liberales en 1855 estaba integrado por dos grupos: los liberales moderados que abogaban por el retorno de la Constitución del 24 y liberales puros que comprendían y pretendían una nueva Carta Magna con cambios mucho más radicales. Estos últimos finalmente lograron imponer su propuesta, a pesar de la influencia de que el presidente de Comonfort ejercía en la bancada moderada, pues en la mayoría. En estos, entre estos contribuyentes liberales puros destacaron Ponciano Arriaga, Guillermo Prieto, Francisco Zarco, José María Mata y Santos de Gollado. La Constitución de 1857 prohibió los títulos nobiliarios y monopolios. Entre los cambios destacaba la consagración de la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de porte de armas y otras libertades individuales para los ciudadanos mexicanos. Confirmó la abolición de la esclavitud, eliminó la posibilidad de ir a prisión por deudas civiles, las formas de tortura y pena de muerte. Eliminó las alcabalas y aduanas internas. Promulgó la educación laica y enajenó los bienes raíces de la Iglesia Católica, otorgándole al Estado un rol preponderante en los asuntos antes regidos por la religión. Los principales opositores a este nuevo orden jurídico eran aquellos cuyos modos de vida y cuotas de poder se veían directamente afectados, como la Iglesia Católica y las élites conservadoras del Partido Conservador, que veían mal la liberación de la sociedad, el caos, la herejía, la anarquía política. Félix María Zuluaga incitó a un golpe de Estado contra la nueva Constitución. El Papa Pío IX se pronunció en contra y el arzobispo Lázaro de la Garza anuncia: ningún católico debía suscribirlo. Conservadores iniciaron un movimiento contrarrevolucionario. El primer alzamiento en Zacapuasto y Puebla fue sofocado por el ejército. Félix María Zuluaga incitó a un golpe de Estado. En 1857 se proclamó el Plan de Tacubaya, que inspiraba a derogar la Constitución y convocar a un nuevo Congreso Constituyente. Las leyes de reforma fueron un conjunto de normas promulgadas después de la Revolución de Ayutla, con el fin de separar a la Iglesia del Estado. En el año 1854 tuvo lugar un levantamiento insurgente, así como la proclamación del Plan de Ayutla. Ambas acciones habían surgido en contra del gobierno de Santa Anna. Este movimiento armado fue conocido como la Revolución de Ayutla. Participaron Benito Juárez, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Miguel Ledo de Tejada e Ignacio Comonfort. Después de varios enfrentamientos, los revolucionarios liberales obtuvieron la victoria. Posteriormente se proclamó la Constitución del 57 y después las leyes de reforma. ¿Cuáles fueron las leyes de reforma? Ley sobre la administración de justicia orgánica en los tribunales de la Nación, del distrito y territorios. Restringía poder de los tribunales eclesiásticos militares. Ley Lerdo.
Ley de desamortización de fincas rústicas y urbanas. Ley Iglesias, ley sobre las obsesiones parroquiales, también recordada como la Ley Iglesias, que prohíbe los cobros obligatorios a la gente pobre por servicios parroquiales. Posteriormente surgieron otras leyes, Ley de Registro Civil, que quitaba el control de llevar los registros y demás procesos relacionados con el nacimiento, matrimonio y muerte a la Iglesia y se lo brindaba al Estado. Ley de Libertad de Cultos, establecía la libertad de culto y el rechazo a la imposición religiosa. Y la Ley de Extinción de Comunidades Religiosas. Esta ley se decretaba la extinción de comunidades religiosas. Solían imponer sus demandas y ejercían la privación ilegal de la libertad. Los propósitos de las leyes de reforma. Separación de la Iglesia y el Estado. Nacionalización de los bienes del clero. Extinción de las corporaciones eclesiásticas. Secularización de los cementerios y fiestas públicas. Promulgación de la libertad de culto. La Guerra de Reforma. Después de la independencia, México enfrentaba dos bandos políticos, el conservador, que defendía la forma colonial del gobierno monárquico, y los liberales que abogaban por una república, con una nueva constitución y un sistema capitalista y democrático. En esta guerra tuvo lugar batallas de Celaya y Calpulalpan. Los liberales llevaron adelante el plan de Ayutla y terminaron con el gobierno de Santa Anna. Se enfrentaron por el poder los conservadores, comandados por Miguel Miramón, Félix Zuluaga y Leonardo Másquez, quien fue partidario de Antonio López de Santana. Los liberales comandados por Santos Degollado, Jesús González e Ignacio Zaragoza. Causas. Representa la disputa política por el poder. Dos bandos buscaban controlar al nuevo Estado. Hay una disputa entre una representación del antiguo régimen, conservadores, y un nuevo régimen, liberales. Se enfrentaron dos ideologías diferentes. Conservadores buscaban mantener el orden colonial. Estaban en contra de formar una federación en México, del régimen representativo a través de elecciones. Buscaban aumentar el poder central, la resistencia a la autonomía de los ayuntamientos, defendían los privilegios y la importancia del ejército. En cambio, los liberales luchaban por construir una nueva nación independiente de cualquier otra identidad política. Buscaban la igualdad de los ciudadanos a través de la ley y eliminar el fuero militar. Esta medida iba dirigida en contra de Santa Anna. Las consecuencias de la guerra de reforma fueron más conflictos. La actividad política y militar que se vieron durante aquel tiempo llevaron a que existiesen dos gobiernos paralelos, uno desde la Ciudad de México y otro desde la ciudad de Veracruz con Benito Juárez. Otra fue la pérdida del territorio. México no tenía fuerza ni política ni militar para enfrentar la invasión extranjera que le costó parte de su territorio. El imperio francés vino a invadir a México para entronizar a un emperador llamado Maximiliano de Habsburgo, amparado por un ejército poderoso y moderno que logró desembarcar en tierras mexicanas y pelear batallas, hasta que finalmente fueron derrotados. Otra consecuencia positiva fueron las leyes liberales que promulgó el Partido Liberal antes, durante y después de la Guerra Civil. La Ley Lerdo y la Ley Juárez son dos leyes más emblemáticas de este periodo. Con la implementación de la Ley Lerdo surge un campesino pequeño propietario. Este campesino que accede a la propiedad de la tierra se identifica con el liberalismo. Son parte del ejército liberal contra el Segundo Imperio Mexicano. El Imperio de Maximiliano. El Segundo Imperio Mexicano se instauró un estado monárquico en el país. A la cabeza de este imperio, que se prolongó entre 1864 y 1867, estuvo Maximiliano I de la Casa Real Habsburgo. La instauración del imperio se dio dentro de la segunda invasión francesa en México. El motivo de esta invasión fue el impago de la deuda contraída por los gobiernos mexicanos con Francia. Además, Napoleón III estaba intentando debilitar el poder de Estados Unidos para favorecer sus pretensiones coloniales. Otro factor que contribuyó fue el descontento de los conservadores mexicanos ante las leyes liberales que estaba probando el gobierno Benito Juárez. Desde antes incluso de la intervención francesa, los conservadores estaban buscando candidatos para instaurar el imperio.
Hasta aquí lo dejamos, nos vemos la próxima semana. Recuerda leer tu libro para complementar tus actividades. Gracias.